Queridos hermanos, vamos a leer hoy el libro del Génesis, el primer relato de la creación. Vamos a analizarlo un poco, a ver qué dice, de qué se trata. ¿Se puede congeniar el relato de los 7 días con la ciencia? ¿Es posible? ¿Tiene algún sentido hacerlo? La Biblia es un libro de teología, así que no debería haber ciencia en la Biblia porque no es para eso, no tiene ese sentido. Pero, así todo, lateralmente la Biblia tiene datos que pueden acercarnos de un lado o del otro a la ciencia. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita por Dios. Así que puede ser interesante comparar a la luz de los datos que hoy contamos, en esta época tan linda que nos toca vivir de la ciencia y la tecnología, ¿qué nos dice la astronomía de aquel relato? Un relato escrito hace miles de años. El Génesis cuenta con dos relatos bien diferenciados, el de los 7 días y el del Edén. Son dos relatos distintos, escritos en época distinta, con autores distintos, de tradiciones distintas, que narran cosas completamente distintas. Se ponen uno a continuación del otro simplemente porque hay una mirada rápida de que deberían estar uno a continuación del otro. Obviamente en uno está Dios creando la tierra y en el otro la tierra ya está creada y ahí aparece Adán y Eva. Vamos a ocuparnos hoy del de los 7 días, esos 7 días de la creación, para ver un poco qué nos dice, si es posible, si es que es posible compararlo con la ciencia. Vamos a tener que hacer una mirada rápida porque el tiempo, si no, se nos va a extender mucho. Pero vamos a mirar rapidito para ver estos 7 días, si es posible congeniar. Vamos a leer. Entonces, Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, este primer versículo, que tanto lo conocemos, está diciéndonos: en el principio creó, Bereshit bara, Elohim, Dios. Bereshit bara. Ese bara, ese verbo bara, se usa en la Biblia solo para Dios. Porque el hombre no crea como crea Dios. Dios manifiesta sobre sí mismo y trae a la existencia lo que no existía. Bara. Manifestar. Entonces uno, estando parado en Génesis 1, puede ir a Juan 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, donde dice: en el principio era la palabra estaba vuelta a Dios, hacia Dios, y la palabra era Dios. Entonces aquí vemos que en el principio Dios manifiesta la creación por la palabra. Es la palabra la que manifiesta. La palabra, el verbo. El verbo, cuando encarna terrenalmente y pone su tienda entre nosotros, como dice Juan, es Jesús. Así que Jesús está aquí manifestando los cielos y la tierra. Veamos lo último, los cielos y la tierra. Como vemos, esto no está puesto acá de manera simplemente para completar la frase, sino que nos está dando una perspectiva particular. Si Dios hubiera escrito esto desde su mirada, estaría viendo al sistema solar desde el espacio, estaría diciendo: en el principio creé un sistema solar, planetas en el cielo, lo que ustedes quieran. Pero la perspectiva desde la cual el primer versículo del Génesis narra, nos permite entender desde dónde el agiógrafo, el escritor sagrado, está describiendo lo que va a venir a continuación. Y entonces él, que está parado en la tierra, mira al piso y mira al cielo, ¿no? Dios creó los cielos, mira hacia arriba, y la tierra, mira hacia abajo.
Entonces, eso nos dice claramente que el que está narrando y que va a narrar lo que viene es una persona humana parada sobre la tierra. Se cree que fue Moisés el que escribió el Génesis. El Génesis está escrito bastante tiempo después de Moisés, pero este texto del Génesis era un salmo que se cantaba. Por eso tiene unas estrofas y unas respuestas. Estrofa y respuesta, estrofa y respuesta. Entonces, por ejemplo, en Génesis 1, la estrofa es lo que describe la situación y lo que el pueblo respondía era: vio Dios que la luz estaba bien y apartó, y vio Dios que estaba bien, y vio Dios que estaba bien, ¿no? Este tema de lo que el pueblo respondía era: y vio Dios que estaba bien, y vio Dios. Entonces se puede comprender un poquito mejor cómo fue transmitido el texto del Génesis de manera oral durante muchísimo tiempo hasta que fue puesto por escrito. Se cantaba, ¿no? Se cantaba una parte, se respondía y vio Dios que estaba bien, y se continuaba. Vamos a seguir con el siguiente versículo, teniendo en cuenta ya que el que describe, el que describe la visión, pues esto es claramente una visión que Dios le da a un profeta. Pudo haber sido Moisés tranquilamente. Entonces, Dios le muestra a un profeta algo. Vamos a ver qué es lo que le muestra. Segundo versículo dice: la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche, y atardeció y amaneció día primero. Vamos a ver primero esto. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Bueno, si lo que queremos es ver si es posible comparar al Génesis con el relato científico, vamos a ver de qué está hablando Dios en este momento. Dios no quiere hacer un relato científico, si no hubiera escrito un libro sobre astronomía. Dios le muestra a alguien del pueblo hebreo cómo fue el principio de la creación. Podemos decir, bueno, ¿será que es el principio de la creación? ¿Será que es el principio solo de la tierra? ¿Qué principio nos está mostrando? Porque no es lo mismo. No es lo mismo el principio de todo el universo o el principio de solo nuestro barrio, la tierra, nuestro sistema solar. ¿Qué es lo que le está mostrando Dios al profeta? Entonces, el profeta está parado en la tierra, pero si uno analiza lo que la ciencia nos dice sobre el inicio, cómo fue la aparición de nuestro sistema solar, cómo se creó nuestro sistema solar por las fuerzas de la naturaleza, fuerzas creadas por Dios, obviamente, leyes de la física, de la química, todas leyes creadas por Dios. Cómo aparece un sistema solar, cómo se genera, entonces vamos a volver a leer esto. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y sí, si uno ve cómo los sistemas solares se crean, los sistemas solares cuando inician al principio, el material del cual nuestro sistema solar está hecho, conformado, era polvo estelar proveniente de distintas estrellas que habían explotado y habían expulsado al espacio el material que se había generado dentro de las estrellas. Estas estrellas que en su formación, en su mecanismo de generación estelar, cómo las estrellas se crean, mueren, vuelven a crear otras, mueren, vuelven a crear otras. Dentro de esas estrellas se va creando, se van generando, se van produciendo
materiales cada vez más pesados. Arrancan con estrellas de puro hidrógeno y helio y terminan generando materiales de los cuales nosotros estamos hechos. Carbón, carbono, todo tipo de minerales que son fundamentales para la vida y que miramos a nuestro alrededor y están por todas partes. Todo tipo de cosas, oxígeno, todo, los materiales radiactivos, todo generado dentro de las estrellas de segunda, tercera, cuarta generación. Ese material expulsado por las supernovas, cuando una estrella explota en su último momento y estalla y envía todo ese material que había estado fabricando dentro de ella, lo expulsa para que vuele por todo el universo, ese material expulsado por las estrellas es lo que genera sistemas solares, nuevas estrellas y los planetas que giran alrededor de las estrellas. Entonces, cuando inicia ese primer momento de nuestro sistema solar, la Tierra obviamente, claramente, es caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, sin lugar a dudas. Para alguien que está en el lugar donde la Tierra va a estar algún día en el futuro, pensemos que Dios le está mostrando una visión a alguien que está en ese momento, está sobre la Tierra, obviamente, es un humano, es un profeta, ¿no? Dios le dice, ahí te muestro, mirá cómo fue. Entonces esta persona ve como una película frente a él la aparición del sistema solar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ve? Esto, un polvo que flota en el espacio, totalmente caótico y confuso, ¿no? Una polvareda, restos de material como si fueran asteroides, un cinturón de asteroides, como muchas veces vemos el anillo de Saturno, un montón de piedras que vuelan por el aire, el cinturón que está entre la Tierra y Marte, un cinturón de asteroides. Eso es la nebulosa primigenia, un montón de tierra flotando en el espacio, pedazos más chicos, más grandes, que vuelan para acá, vuelan para allá. Está ahí, quietita, flotando en el espacio, porque es el material expulsado por las supernovas que está ahí donde va a estar nuestro sistema solar. Entonces, para esa persona que no tiene ni idea de astronomía, él mira y dice, la Tierra es caos y confusión. Y oscuridad, obviamente, la oscuridad del espacio interestelar. Oscurísimo. Miramos el cielo a la noche y el cielo es negro, oscuro, absolutamente oscuro. Y más oscuro aún si estás metido adentro de una nube de polvo estelar, polvo cósmico. O sea, no vas a ver nada. Tierra que flota, caos, la verdad que te puede pegar un buen susto. Pero es muy interesante que dice, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. El viento de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que aletean. Fíjense qué interesante, qué linda la imagen del Espíritu Santo en el primer día de nuestro sistema solar, aletea por encima de las aguas. ¿Por qué dice aguas? Porque para alguien que no sabe nada de astronomía, está viendo la nebulosa primigenia que va a dar lugar al sistema solar, va a parecer que hay agua, ¿no? Como si fuera un mar sobre la que vuela. Él percibe al Espíritu Santo moviéndose sobre esa nebulosa primitiva, caótica y oscura. Él dice, por encima de las aguas. Una imagen muy interesante. Continúa. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche, y atardeció y amaneció día primero. Acá viene el primer dilema del relato del Génesis, contraponiéndolo a la ciencia. ¿Cómo que hubo luz? No puede ser. ¿De dónde sale la luz? No tiene sentido. Estamos hablando de que estamos en medio de la nebulosa primitiva y de repente aparece la luz. A ver, la luz tiene un motivo de ser y viene de algún lado. ¿De dónde viene? Para que exista luz de esta manera, que de repente aparece la luz, tiene que haber una fuente de luz.
En nuestro sistema solar, la luz proviene del Sol. Y el Sol es la estrella central de nuestro sistema solar, alrededor de la cual existen los planetas que se mueven en órbitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué aparece la luz? Primero que nada, aun cuando el profeta que está viendo esta visión no ve al sol. ¿Cómo que ve la luz y no ve al sol? Eso no tiene sentido. Vamos a ver qué nos dice la astronomía sobre este tema en particular, porque tenemos que intentar comparar esto con la astronomía. ¿Es posible que alguien que estuviera parado en lo que hoy es la órbita de la Tierra y estuviera allí en el medio de la nebulosa primitiva, hubiera visto la luz y no hubiera visto al sol? Sí, absolutamente. Eso sería lo normal y natural. ¿Cómo puede ser? No puede ser. Y el sol no es lo suficientemente grande y fuerte y luminoso como para verlo. Sí, bueno, pero no. Si vos estás metido en el medio de la nebulosa primitiva y los planetas aún no se han formado, lo que te ocurre es que vos estás metido en el medio de una tormenta de arena, porque la imagen más sencilla sería estar en el desierto, en medio de una tormenta de arena tremenda como las que vemos del Sahara, cuando se levanta la calima que vuela la arena y oscurece el cielo y uno está metido en el medio de la tormenta. No sabes dónde está el cielo, no sabes dónde está la tierra, lo único que ves es un resplandor del sol y no podés verlo, olvídate, no lo vas a poder ver. Bueno, esto es lo que le ocurre al profeta. Está viendo la luz del sol reflejada en la nebulosa primitiva sin posibilidad de ver de dónde viene. Entonces él dice, Dios creó la luz, hubo luz, pero de dónde viene no sé, yo no puedo ver de dónde viene. La luz sacó la oscuridad, o sea, estaba genial, estaba luminoso, no había más oscuridad, pero ¿de dónde venía la luz? El profeta no lo puede ver. Aquella persona que está viendo esta visión ve la luz, pero imposible ver la procedencia, pues está metido en una tormenta de arena que es ni más ni menos que la nebulosa primitiva que lo rodea. Entonces aquí viene el segundo tema. Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche, y atardeció y amaneció día primero. Día primero, en realidad en el hebreo dice Yom Echad, día de grupo. Echad refiere a la unidad compuesta, uno, pero uno compuesto. Entonces acá el agiógrafo nos está diciendo, ojo, presten atención, porque este día Echad, Yom Echad, cierra un grupo. Presten atención para saber cuál es el grupo que se va a cerrar acá. Obviamente ese grupo va a ser la semana, los 7 días, pero este es el primero, pero no usa un primero único, sino un primero compuesto. Yom Echad, la unidad compuesta. Ahora, Dios dice, el agiógrafo escribe, dice, llamó luz, a la luz llamó día y a la oscuridad llamó noche, con lo cual vemos lo siguiente. Aquí inicia inmediatamente el transcurso de los días y las noches. A ver, esto va muy rápido. Vamos a prestar atención porque el desarrollo de la generación del sistema solar, que tardó 6.000 millones de años, el agiógrafo, el profeta, lo está viendo a una velocidad, pero a ver, vamos, tremenda, súper rápido. Lo que está ocurriendo aquí es que cuando la nebulosa primigenia, de la cual hablábamos al principio, empieza a colapsar, empieza a caer sobre sí mismo por los efectos de la física, por algún efecto que ha ocurrido en las inmediaciones del sistema solar. Pudo haber sido una nebulosa, una estrella que explota, una nova, una supernova que genera una ondulación en el espacio-tiempo, maravilloso, ¿no? O sea, el espacio-tiempo como una tela, la cual uno sacude y se mueve.
esas ondulaciones gravitacionales, ¿no es cierto? Se ondula el espacio-tiempo. La nebulosa, que estaba quietita como un montón de tierra arriba de una sábana, vos tirás un montón de tierra arriba de una sábana, la tenés estirada, está quietita, no pasa nada, pero si alguno sacude la sábana, la Tierra va a querer acumularse en el centro por su peso. Eso es lo que ocurre en nuestro sistema solar. La ondulación del espacio-tiempo, esa tela sobre la cual está apoyada el polvo estelar, cae hacia el centro. El gas corre más rápido, porque tiene menos inercia que la otra polvareda más pesada, se acumula en el centro el gas y genera la estrella central. La estrella central se enciende, es lo primero que ocurre, que la estrella central se enciende, lo que llamamos nuestro Sol, y esa luz es la que vio el hagiógrafo al principio. El profeta ve la luz de la estrella central que se ha encendido, que es el gas que ha caído hacia el centro y se encendió, enciende la estrella central, él ve la luz de la estrella central que se ha encendido, no puede ver al Sol por la polvareda que está entre él y el Sol. Él ve una nube, una tormenta de arena, podríamos decir, entonces ve la luz del Sol que se ha creado en el centro del sistema solar, pero todavía no puede ver al Sol. Ahora, en el momento en que se enciende el Sol, toda esa materia estelar que está cayendo hacia el Sol, por efectos de la gravitación y las leyes de la física, giran. No caen derecho, sino que todo lo que cae se mueve de manera circular. Es como un torbellino. Destapas una bañera llena de agua y el agua empieza a moverse en círculos para caer por el medio, ¿no? El agua siempre hace esto. Se mueve en círculos y cae. Ese momento angular se llama. Entonces, eso es lo mismo que ocurre a nivel macro en la nebulosa primitiva. Gira para caer por el medio. En el medio está el Sol. Ese giro ocurre en todos los aquellas cosas que están cayendo. Primero que nada, toda la nebulosa primitiva empieza a caer hacia el centro y empieza a girar alrededor del Sol. Luego, en cada grumo, vamos a pensarlo como un grumo de algo que uno pone café, chocolate en una taza, empezás a girar y se te forman grumitos, se te forman grumos, pelotitas en la taza de leche donde echaste el chocolate para hacerte una chocolatada, se te forman grumos. Decís, uy, mira los grumos, los voy a tener que desarmar. Esos grumos que se generan también se generaron en la nebulosa primitiva, porque así como ocurre en lo micro, ocurre en lo macro. Exactamente igual. Esos grumos de la taza de leche en la nebulosa primitiva fueron los planetas como la Tierra en el cual estamos parados. Esos grumos también giran, porque también empiezan a caer en su pozo gravitacional, ¿no? En esa tela donde está apoyada esa Tierra y uno sacude, se generan pocitos. El pozo más grande es el del Sol, y después se generan pocitos de los grumos de los planetas. Los planetas pesan y empiezan a hundir la tela del espacio-tiempo, que es como una tela. Empujan, tienen peso, hacen un pocito y ahí empieza a caer tierra para agrandar el planetita chiquito que era al principio y empieza a formarse el planeta. Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Mercurio, Venus. Los planetesimales se llaman los pedazos de planetas que empiezan a formar grumos y se acumulan cada vez más. La Tierra es uno de esos grumos que empieza a acumularse. Para acumularse, gira, por lo mismo que hablábamos antes. Para mantener el momento angular, giran, se llama así, giran y acumulan material. Al girar la Tierra en su primer momento, y después no paró nunca más, y sigue girando, y por eso tenemos días y noches, empieza a producir el día y la noche. El hagiógrafo, el profeta, el que está viendo la visión y está parado sobre la superficie de la Tierra y está parado en algún lugar
seguramente cercano al Sinaí, porque ahí estaban los hebreos, está parado sobre el grumo en el medio. La tierra está paradita, el sol está acá y el tipo está parado acá, de costado. Entonces gira, la tierra da vuelta y el tipo da vuelta, como todos, alrededor. Un momento está del lado de la luz y es de día, y al momento siguiente está del otro lado y es de noche. Y entonces empiezan a sucederse los días y las noches. Perfecto. Hasta acá, espectacular. Mejor imposible. Mejor imposible. Continúa. Dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas que las aparte una de otras. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento, y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielos, y atardeció y amaneció día segundo. Veamos un poquito. ¿Dios hizo el sistema solar en 7 días? Nada, fueron 6.000 millones de años hasta que apareció el humano, 7.000 millones de años. Y entonces, ¿por qué habla de días? Obviamente los días no son días de Dios. Son los días en que Dios se lo muestra al geógrafo a partir de días. Le dice, oh, mira, yo te lo voy a mostrar, la creación, cómo hice esto, en 7 días. Un día te muestro esto, al día siguiente te muestro esto otro, al día siguiente te muestro esto. Es mucho para que lo veas en un solo día. Yo te muestro por día y vos lo vas anotando. Esto tiene un sentido, lo vamos a ver al final, por qué Dios se lo muestra en 7 días. Ya lo vamos a ver. Pero de hecho Dios se lo muestra en 7 días. Cada día un cachito. Ya, a ver, es mucho. Te voy a volver loco. 7, todo junto, no vas a poder. Yo te lo muestro día por día y entonces vos lo vas anotando. Te muestro esa película donde vos estás mirando hacia adelante. Yo te voy a mostrar y vos día por día yo te voy a mostrar lo que ocurre. Entonces, esto es el día primero. Ahora vamos a ver el día segundo, ¿no? Simplemente para que el geógrafo pudiera soportar esta visión. Escúchame eso, o sea, está viendo una cosa muy impresionante que hay que asimilarla. Y por otro lado hay una enseñanza detrás de los 7 días, que también vamos a ver, hay un sentido, un motivo. Vamos a ver entonces el primer del segundo día, ¿no? Haya firmamento por en medio de las aguas que las aparte una de otra. ¿Qué nos dice otra vez la astronomía? ¿Qué nos dice aquellos que se ocupan de estudiar cómo funcionan los planetas, qué ocurren, cómo fue la historia planetaria, cómo ocurrió, cómo evolucionó la Tierra, qué es lo que ha pasado, cómo Dios ha hecho las cosas? Porque esto es todo obra de Dios, ¿no es cierto? Cómo Dios hizo las cosas y cómo Dios hace siempre las cosas. Porque uno mira por el telescopio a la profundidad del espacio y ve que esto está ocurriendo en otros lados. No es que ocurrió solo acá, ocurre en todas partes. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte una de otras. Bueno, cuando los planetas empiezan a enfriarse, planetas que están en el lugar, la zona de habitabilidad, así se llama la zona donde el agua puede permanecer líquida alrededor de una estrella. Si vos estás muy cerca de la estrella, el agua se evapora por el calor. Si estás muy lejos de la estrella, el agua se congela por el frío. Así que para que el agua se permanezca líquida, tiene que estar en una zona que se llama de habitabilidad, cerca de la estrella, ni cerca, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. La zona le llaman ricitos de oro, por el cuento de la nena y los osos, ¿no? Esta cama es muy dura, esta cama es muy blanda, esta cama me gusta, ¿no? Esta sopa está muy caliente, esta sopa está muy fría, esta sopa me gusta. Bueno, la zona de habitabilidad es la zona ricitos de oro, donde todo está perfecto, genial. Es una zona amplia donde está la Tierra, y ahí estamos nosotros, donde el agua permanece líquida y hay una temperatura máximos y mínimos soportables para la vida. Perfecto. Espectacular. Así Dios hace las cosas. Así que cuando el planeta empieza a enfriarse, el agua que está metida
en ese planeta que al principio era roca fundida por el calor de los golpes, de que se fue acumulando el material, empieza a, se evapora, se suelta, se separa la Tierra de los gases. Los gases no pueden volver al espacio porque la Tierra tiene gravedad. La gravedad tiene que ver con el peso de la masa de la Tierra que, volvemos a la idea de hacer un pocito, distorsiona, pesa, empuja la tela del espacio-tiempo sobre la cual estamos, en el espacio, esa tela de la cual hablábamos antes, que es como una tela estirada donde estaba la Tierra suelta, que ahora ya tiene como pelotitas, ¿no es cierto? El Sol es una, los otros planetas son otras pelotitas que siguen girando alrededor del Sol, como intentando caer al Sol, y encuentran un equilibrio entre caer al Sol y salir volando por la inercia. Entonces quedan en un equilibrio y rotan y rotan y rotan alrededor del Sol, intentando caer e intentando no salir despedidas. Quedan en un punto de equilibrio y giran y giran y giran alrededor del Sol. Así está la Tierra, girando y girando alrededor del Sol, haciendo un pocito en su lugar donde está del espacio-tiempo, y en ese pozo gira la Luna también, ¿no? Porque a la Luna le pasa exactamente lo mismo que le pasa a la Tierra con respecto al Sol. La Luna gira alrededor de la Tierra intentando caer hacia la Tierra e intentando no salir despedida de la órbita de la Tierra. Y queda dando vueltas en ese pocito en el cual está la Tierra. Entonces, los gases quieren escapar de la Tierra, pero no pueden porque la Tierra la atrae por la gravedad. Como nosotros estamos pegados al piso, los gases que salieron cuando la Tierra se endureció y se consolidó, los gases no pueden escapar al espacio porque la Tierra los atrae por la gravedad. Así que los gases quedan envolviendo a la Tierra, generando lo que llamamos la atmósfera. Los gases que respiramos. En esos gases que respiramos está también los vapores de agua. En ese primer momento, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice la ciencia de aquel primer momento en que la Tierra está muy caliente, los gases recién han salido, recién se ha generado el firmamento, como dice el texto bíblico, un firmamento en medio de las aguas? ¿Por qué habla de un firmamento en medio de las aguas? Cualquiera que ha estado en un lugar donde hace mucho calor y ha llovido mucho, sabe lo que es la humedad ambiente. Cuando esos días que hay una humedad tremenda. Bueno, multipliquemos esto por 100.000. Tanta humedad y tanto calor que el agua no logra consolidarse como agua en el piso, sino que es toda humedad flotando en el aire. Tremendo, una humedad no podemos ni imaginarnos. El firmamento está lleno de humedad, agua por todos lados. ¿Por qué? Porque hace mucho calor, el planeta está muy caliente. Entonces toda el agua está en el aire, flotando en el aire. No se puede ir por la gravedad de la Tierra y no puede juntarse en el piso porque el piso está muy caliente. Entonces el profeta, el agiógrafo, ve, agiógrafo es escritor sagrado, el profeta, el que está viendo la visión, ve que se separan las aguas que están encima de las de abajo. ¿Por qué él dice las de encima y las de abajo? Porque antes de haber visto esta visión, él tenía una idea normal de cualquier persona de ver agua en el río, agua en el mar y agua en el cielo, en las nubes, cuando llovía. Para él la situación normal es que el agua esté en arroyos, en vertientes, en el río, en el mar, o si no, en las nubes y después cae arriba tuyo, ¿no? Se te cae el agua encima. Entonces las aguas están separadas, las de arriba y las de abajo.
Pero en ese momento en que empieza el planeta, las aguas están absolutamente mezcladas. Entonces dice que Dios las apartó, separó las de arriba de las de abajo. Dice, e hizo Dios el firmamento y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielos, y atardeció y amaneció día segundo. Ven que él dice, yo estoy viendo que en principio el agua están todas mezcladas. Y ahora empiezo a ver que el agua se empieza a separar. Empiezo a ver que se van yendo hacia las nubes y empiezo a ver que el aire empieza a estar más diáfano. O sea, él está viendo a una velocidad impresionante la evolución planetaria. Y está viendo cómo el aire se despeja, las nubes empiezan a formarse, todo nubes, y abajo un barrial tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces dice, dijo Dios, acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjense ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares, y vio Dios que estaba bien. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque la progresión lineal de eventos es perfecta. Es perfecta si el que ve la visión está parado en el lugar donde está la Tierra, aún antes de que la Tierra existiera. Perfecta. Él ve lo que la ciencia ha podido explicar después de miles de años, y lo explica ahora, en los últimos 100 años, a través de los conocimientos que se han podido conseguir, tremendos telescopios, estudios, análisis. Hoy podemos realizar esta comparación, y la comparación es, hasta ahora por lo menos, perfecta. Entonces, se separan las aguas de por debajo de las de arriba. Dice, acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto. Fíjense que el que ve el que está viendo esto, tiene una percepción extra, porque él no puede ver toda la tierra, simplemente ve su lugar donde él está y Dios se lo está mostrando, pero hay una percepción extra que Dios le da. La tierra en un principio, según se analiza, la tierra ha tenido un bloque de tierra junto y un mar inmenso que la rodeaba. Luego vamos a ver que eso ha estado moviéndose, subiendo, bajando, pasando por distintos momentos de eras glaciales, todo un proceso, pero la tierra en un principio era un bloque de tierra que sobresalía de ese mar inicial, y había todo un mar alrededor y un bloque de tierra que se fue moviendo y luego se fraccionó. Vamos a ver Pangea, después les voy a agregar unas imágenes al video para que puedan darse una idea, pero es así, es tal cual como lo ve la geógrafo, un mar y una tierra, ¿no? Entonces dice, por debajo del firmamento, debajo del cielo, un conjunto, déjese ver lo seco, y así fue. Llamó a lo seco tierra y al conjunto de agua lo llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Perfecto, genial. Dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto, de su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra, y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla por sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro por sus especies, y vio Dios que estaba bien. Atardeció y amaneció día tercero. Bueno, acá todo lo que venía bárbaro se fue a los caños. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo que se fue a los caños? Porque cuando uno ve el análisis científico de cómo fue la evolución de la vida sobre el planeta, la vida no nace en la Tierra, la vida nace en el mar. Pero, ¿qué ocurre acá? Que la geógrafo, el profeta, nos está diciendo que primero aparece la vegetación y las hierbas. Eso no cierra por ningún lado. Veníamos bárbaros, la verdad que veníamos bien. Y acá tenemos un serio problema. ¿Qué es lo que pasa? Para poder resolver esto debemos volver a nuestro observador del Génesis.
¿dónde está esta persona que observa y narra? ¿Dónde recibe la visión de esta mirada que Dios le da? ¿Dónde está? Bueno, si es hebreo, tiene que estar en el Sinaí, ¿no es cierto? Tiene que estar allí, cerca, tal vez en el desierto con Moisés dando vuelta, tal vez sea Moisés que está ahí en el Sinaí, que va a verlo a Dios, cuando Dios le decía, vení, te voy a dar la ley, te voy a dar esto, te voy a dar aquello. Moisés, obviamente, si uno estuviera en la sandalia de Moisés, ¿qué le dirías a Dios? Bueno, acá estoy para que me des la ley, pero, a ver, contame cómo hiciste esto, yo quiero saber cómo lo hiciste, contámelo, mostrame, o sea, somos amigos, estoy con vos cara a cara, por favor, o sea, no me vas a dejar bajar sin contarme cómo lo hiciste. Está bien, yo llevo la ley, llevo los mandamientos, todo lo que vos quieras, pero explícame y mostrame. Así que, obviamente, la visión la está recibiendo alguien que está en el Sinaí. ¿Qué pasa con el Sinaí? Bueno, cuando miramos y analizamos el movimiento de las placas tectónicas, esa tierra en un solo conjunto, el mar alrededor, cómo se mueve y qué sé yo, vemos que la ubicación de este agiógrafo está sobre la tierra seca. Entonces, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Este lugar del Sinaí en la antigüedad, cuando esto está pasando en la línea del tiempo, este lugar desde donde él ve es una playa. Es una playa. Este lugar es muy interesante. Es una playa que se mueve en el desplazamiento de las placas tectónicas. Este lugar desde donde él está paradito mirando es una playa, es una costa. ¿Y qué había en esas costas? Bueno, en esas costas había manglares. Manglares, les estoy hablando en la época allá, muy, muy atrás. Manglares. Primero, esta persona nunca vio al principio el agua. ¿Por qué? Porque ese lugar donde él estuvo parado llegó a ver agua mucho después. Cuando uno ve las placas tectónicas, él nunca vio agua hasta muy avanzada la evolución del planeta. Al principio él estuvo siempre parado sobre tierra seca, eso nos decía antes. Él estuvo siempre sobre un lugar seco. Vio en algún momento el mar avanzar sobre él. Él estaba parado sobre la tierra seca. Cuando el agua le llega a él, se transforma en una playa de manglares, plantas que están con sus raíces en el mar, y esas playas son de árboles muy especiales que soportan la salinidad. Por eso él ve esto. Primero ve los árboles, las hierbas, las semillas, los frutos, y no ve el agua, los peces. Primero él ve la hierba. Entonces, cuando uno, como les digo, analizamos dónde estaba parado este señor, vemos que él estaba en tierra seca. Por eso habla de la tierra seca, la separación de las aguas. Él está parado en la tierra seca, y la tierra seca da lugar a manglar. Es una playa y es muy interesante la ubicación del Sinaí. Ya lo vamos a ver por qué. Porque primero él va a ver los árboles. Perfecto, no podría haber visto el mar. Él vio los árboles, vio las semillas. Luego que las plantas evolucionan muchísimo, ya en el mar las algas habían producido oxígeno, pero él no lo había visto todavía eso. En el mar, antes de que las plantas evolucionaran sobre la tierra, el mar había dado algas muchísimas que habían soltado a la atmósfera oxígeno. Todo este cambio de las plantas retuvieron mucho de los gases que estaban en la atmósfera e hicieron que la atmósfera se hiciera más transparente. El planeta se enfrió, las plantas pudieron evolucionar, la vida en el mar evolucionó, la atmósfera se hizo transparente y las nubes empezaron a desaparecer. Prestemos mucha atención a esto. Las plantas hicieron que la atmósfera se hiciera transparente. Hasta el momento en que las plantas no estaban, la atmósfera era
muy poco transparente, había muchísima nubosidad. Gracias a las plantas, la atmósfera se hace transparente. Vamos a ver ahora cómo continúa esto. Dice, atardeció, amaneció, día tercero. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche y valgan de señales para solemnidades, días y años. Y valgan de lucero en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día, el lucero pequeño para el dominio de la noche y las estrellas. Y puso los dioses en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Fíjense que para el agiógrafo, para el profeta, para el observador de esto, él cree que Dios hizo en ese momento las estrellas, el sol, la luna. Pero ¿por qué él cree que fue en ese momento que Dios lo hizo? Porque recién en ese momento él los puede ver. Antes nunca los vio. Él vio la luz y la oscuridad. Luz, oscuridad. Día y noche. Día y noche. Día y noche. Y ahora de repente con las plantas que habían limpiado la atmósfera, él ahora dice, oh, mira el sol, uy, ahí está el sol, uy, ahí está la luna, uy, las estrellas. Dios creó el sol, la luna y las estrellas ahora, hoy. No, ahora vos la podés ver, ya estaban afuera. Las estrellas estuvieron siempre, porque estaban alrededor de nuestro sistema solar. Y el sol era el que alumbraba, vos no lo podías ver. Y la luna estaba ahí, pero vos no lo podías ver. Ahora la ves, porque la atmósfera se limpió. Se limpió por las plantas. Las plantas limpiaron la atmósfera, el cielo se hizo diáfano y ahora él ve algo más cercano a lo que está acostumbrado. Nubes, cielo abierto, sol, luna y estrellas. Y entonces dice algo muy interesante. Dios puso el sol y la luna para poder medir el tiempo. Para poder medir el tiempo, para apartar la luz de la oscuridad, que tuviéramos días y noches, y para poder medir el tiempo. Genial, muy interesante, ¿no? Porque Dios creó el sol, la luna, los planetas, las estrellas, pero a la Tierra le dio una velocidad de rotación para un día de 24 horas, que la verdad que está bueno. Si uno lo mira después de acostumbrarse a vivir con un día de 24 horas, decir la verdad que sí, porque cuando estoy muy cansado llega la noche. Genial. Si el día durara 48 horas y no, me muero, ¿no es cierto? Al cuarto día, fui, ya está, terminé. La verdad que 24 horas nos viene súper bien. Obviamente que en la antigüedad el día duraba mucho menos, porque el planeta ha ido frenándose. En la antigüedad el día y la noche duraba muchísimo menos. Y va a ir frenándose un poquito más con el tiempo, pero más o menos se va a mantener en 24 horas durante muchísimo tiempo. Por otro lado, la luna le dio a la Tierra un movimiento de mareas que permitió la evolución de las plantas, genera este freno en la rotación, una velocidad especial, y por otro lado genera sus fases, las fases lunares, generó la posibilidad de medir el tiempo en meses lunares, ¿no? 4 semanas daba un mes lunar. La semana, los 7 días del Génesis, los 7 días de cerrar la semana. Perfecto, porque la verdad que sí, llego al viernes destruido y si no estuviera el sábado después del viernes estaría frito. Así que nuevamente Dios tiene clarísimo cómo repartir el tiempo, ¿no? Y para eso al final da el descanso en el Shabbat. Perfecto, la verdad que las 24 horas está perfecta y la semana está perfecta, mejor imposible. Así que fíjense cómo Dios ha estado pensando en todo, obviamente, indudablemente. Así que preparó todo para un día de 24 horas, una semana de 7 días, genial, para poder organizarnos la vida laboral, podríamos decir, ¿no? De nuestra vida cotidiana, a través de un trabajo cósmico impresionante, maravilloso. ¿Casualidad? No, vamos, imposible, no existe tal cosa. Dice entonces,
Los luceros están para dominar el día y la noche, para apartar la luz de la oscuridad, y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció el día cuarto. Continúa. Dice, bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus especies. Y vio Dios que estaba bien, y bendijo los Dios diciendo, sed fecundo y multiplicados, henchid las aguas de los mares, y las aves crezcan en la tierra, y atardeció y amaneció día quinto. Al fin, aparecieron los animales en el agua, aparecieron los peces. ¿Por qué aparecen ahora los peces? Y no habían aparecido antes. Bueno, esto que les explicaba antes. Cuando miramos el lugar donde el observador del Génesis está parado y se mueve en el movimiento de la deriva continental, de las placas tectónicas que se mueven sobre la Tierra durante millones y millones y millones de años, este observador ahora en la línea temporal científica, cuando miramos dónde está paradito este muchacho, lo vemos que cae al agua. La playa donde él está parado, que es el bloque de Arabia que se va moviendo para pegarle a Europa en un futuro, está moviéndose, viene moviéndose, él está paradito en la playa, aquella que hablábamos de los manglares. Se sumerge esa playa llega un momento que por las glaciaciones, subidas y bajadas del nivel del agua, él es sumergido. En realidad él ve el agua, de repente estaba sobre el agua, tenía las plantas, estaba viendo los frutos, que si de repente se ve metido en el agua y ve los peces. Y por arriba de su superficie él ve aves. Son aves. Bueno, son las aves primitivas, muchos dinosaurios voladores, ¿no? Muchos dinosaurios voladores. ¿Por qué? Porque él está en una playa, recordemos, está en una playa de costa, acantilados. ¿Y dónde aparecieron estas aves? Bueno, muchas de ellas aparecieron sobre acantilados. Los pterodáctilos y otro tipo de dinosaurios alados justamente eran tan pesados y tan primitivos que debían tirarse los acantilados para poder volar y volvían al acantilado otra vez. Él está viendo estas aves primitivas a la distancia posiblemente y ve estas aves volando cercanas a la costa donde él está. Porque él está viendo agua y aves, dos situaciones raras. Si no estuviera cerca de la costa, ¿qué aves iba a haber? ¿En el medio del océano? Sí, por ahí algún ave migratoria, pero a ver, él está viendo aves claramente. Esas aves tienen que estar cerca de la playa, cerca de la costa. ¿Cuántas veces hemos estado cerca de la playa o visto documentales de las costas del mar y vemos la cantidad de aves marinas que hay en las costas? Bueno, él está viendo estas aves muy primitivas de ese primer momento. ¿Y por qué sabemos que son aves muy primitivas? Bueno, por un pequeño detalle que hay cuando él dice que ven los peces, los que bullen en las aguas por sus especies. Fíjense que todo le parece genial a este hombre. Está viendo todo está bárbaro. Le asusta un poco el abismo al principio, cuando mira para abajo y ve el abismo del espacio, ¿no? La oscuridad por encima del abismo, se va a haber pegado un susto bárbaro al mirar para abajo en la nebulosa primitiva. Ahora, en este momento se pega un susto tremendo. Creó Dios los grandes monstruos marinos. Se pega un susto. ¿Por qué se asusta? ¿De qué se asusta? No había visto cocodrilos en el mar, en el río. No había visto, hay cocodrilos marinos, por eso digo cocodrilos en el mar. ¿Por qué nunca se había asustado de cosas que él conocía? Hipopótamos, camellos, qué sé yo. Había un montón de bichos grandes conocidos por él que nunca le habían llamado la atención. Sin embargo, esto le llama monstruo marino, ¿no? En el agua había un montón de bichos, hipopótamos, recordemos África, ¿no? Cocodrilos en el Nilo, en Egipto, animales grandes, pero no eran monstruos.
¿no? Hubiera dicho esto, aquello, el otro. Sin embargo, él ve monstruos marinos. ¿Qué es lo que ocurre allí? Bueno, es muy interesante. Me ha resultado, pero súper interesante que cerquita del Sinaí, a escasos 700 kilómetros, existe un lugar en Egipto que se llama Wadi al-Hitan, o el Valle de las Ballenas. Es un museo al aire libre donde se ven los fósiles de los animales que unen al animal terrestre que al bajar de vuelta al agua se transforma en ballena. Son los ambulocetus. Estos animales eran verdaderamente monstruos, ¿no? O sea, era un bicho feo con muchos dientes, no era un cocodrilo y no era una ballena. Era un bicho que metía miedo, la verdad que era un bicho que metía miedo. Era un bicho monstruoso para nuestra referencia actual. Hoy nos cruzamos con un bicho ese y nos pegamos un buen susto. Un monstruo marino, sin duda. Ese bicho estaba en ese momento especial en el cual él es sumergido en la deriva continental, yendo a estrellarse el bloque de Arabia contra Europa. Estamos hablando de millones de años en la antigüedad. En ese preciso instante, él ve los monstruos marinos y la perfección de la línea del tiempo es maravillosa, espectacular. Este pequeño detalle nos pone en la ubicación perfecta del tiempo, el monstruo marino. Él no dice monstruoso nada antes y no dice monstruoso nada después. Ese es el momento en que él dice, este bicho me asusta, ¿no? Un monstruo marino. Y después dice, animales vivientes, los que serpean, los que bullen, o sea, había pececitos chiquitos, pececitos grandes, alguna que otra morena, estas serpientes marinas, pero el monstruo marino no tiene parangón, no tiene paralelo con ningún otro bicho que haya visto, ni antes ni después. Obviamente, esos bichos se extinguieron, no están más. Ahora vemos ballenas, ¿no? La ballena azul, la ballena franca, las orcas, los delfines, ya no asustan, ya no asustan. Continúa. Dice, y bendíjolos Dios diciendo, sé fecundo y multiplicaos, henchid las aguas en los mares y las aves crezcan en la tierra. Fíjense que las aves crezcan en la tierra, en la costa del mar. Y atardeció y amaneció día quinto. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes de cada especie, bestias, sierpes y alimañas terrestres de cada especie, y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie, y las bestias de cada especie, y toda sierpe del suelo de cada especie, y vio Dios que estaba bien. A ver. ¿Cómo que los animales terrestres recién llegan ahora? ¿No era que el Ambulocetus había sido un animal terrestre que volvió al mar? Si volvió al mar es porque ya había estado en el mar. ¿Por qué este observador no lo había visto? Bueno, justamente por todo lo que vimos antes. En la línea temporal en la cual él se mueve, él nunca vio los animales terrestres. Los animales terrestres estaban evolucionando mientras él veía el mar. Estaba sumergido en el mar viendo los animales marinos y las aves. Él se pierde la evolución de los animales terrestres. Cuando esa costa marina empieza a emerger del mar, porque el mar baja, no porque ella sube, el mar baja y se va acercando a Europa y le pega a Europa, él entonces ve los animales terrestres y cree otra vez, erróneamente, que es en ese momento que Dios los crea. Así como antes, erróneamente había creído que Dios había creado las estrellas, el sol, la luna en ese momento, simplemente porque en ese momento él las vio. Ahora él cree que Dios había creado los animales terrestres en ese momento porque es en ese momento en que él los ve por primera vez en su línea temporal, en su línea de visión, donde Dios le está mostrando cómo había hecho las cosas. Entonces dice, mira, ahora veo los animales pasar, veo pasar los camellos, veo pasar los leones, veo pasar un montón de bichos que conozco.
¿no? Veo pasar las ovejitas, veo pasar las cabras, todos esos animalitos que yo conozco, los estoy viendo pasar ahora, así que ahora los creó Dios, ¿no es cierto? Entonces dice, produzca la tierra animales vivientes de cada especie, bestias, serpes, alimañas terrestres, o sea, ve las arañas, ve las moscas, ve las abejitas, ve todo lo demás, ¿no es cierto? Las serpientes, dice, ¿no? Todas las alimañas terrestres de cada especie, y así fue, porque él está viendo todo en una visión maravillosa que Dios le está mostrando. En ese momento. ¿Y por qué? Porque en ese momento la tierra sobre la que él está parado observando se eleva, sale del mar y se choca contra Europa. El bloque de Arabia ahora le pega a Europa y se une, y es el Golfo Pérsico. Genial. Yo les voy a poner las imágenes para que puedan ver este movimiento, que si no es muy difícil de manera abstracta comprenderlo. Entonces llega el momento crucial y muy, muy interesante. Y dijo Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen como semejanza nuestra. Manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios, sed fecundos y multiplicados, y henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. ¿Los creó Dios ahora? Al hombre, a la mujer, a la humanidad. ¿Es este el momento en que Dios crea? Volvemos a lo mismo. No, es este momento en que el observador del Génesis ve al hombre y la mujer, pasan delante de él en esta película, los ve pasar. Dice, claro, ahora Dios recién creó al hombre y la mujer. Cuando uno mira la línea de tiempo de la ciencia, vemos que la humanidad en la línea temporal científica, la humanidad aparece en el último tiempo. Se habla de, si tomamos desde la nebulosa primitiva empieza a colapsar hasta la aparición de la humanidad, podemos dividirlo en un año de 365 días como para tener una idea del tiempo transcurrido. En el 1 de enero arranca la nebulosa primitiva empieza a colapsar y el 31 de diciembre, un año después, en ese tiempo, a las 11 de la noche aparece la humanidad. Fíjense que la humanidad aparece al final de todo el proceso, ¿no? ¿Dónde aparece la humanidad en este relato de los 7 días? Al final de los 7 días, en el 6º día. ¿No es genial? Exactamente igual que lo que la ciencia nos dice. La ciencia nos dice, miren, la humanidad aparece al final. La Biblia nos dice, la humanidad aparece al final. Y ahí aparece la humanidad. La humanidad que proviene de una evolución. ¿Cómo que la humanidad aparece de una evolución? No, Dios no hizo la evolución, Dios creó directamente. No. Dios tiene mecanismos. Dios es un Dios de mecanismos. Él ha creado mecanismos para que los bebés aparezcan, las mujeres tienen los chicos a través de mecanismos, las plantas crecen a través de mecanismos, el sol sale, el sol se pone, la luna, todos son mecanismos de respiración, mecanismos de circulación, comemos, digerimos por mecanismos. Dios es un Dios de mecanismos. Dios no hace las cosas por magia. Dios no saca una varita todas las mañanas y dice desayuno, almuerzo, cena. No, hay un mecanismo. Esos mecanismos llamamos evolución de las especies. Es un mecanismo por el cual Dios va separando aquellos animales que Dios va viendo que van siendo más aptos, mejores, que se adaptan mejor a través de sus mecanismo, va sacando los que ya no van, los que no funcionan, los que no ya cumplieron, ya no, y va dejando aquellos que van mejor y les va dando la gracia de darles cosas extras para que puedan vivir mejor, disfrutar mejor. Bueno, la humanidad es uno de esos animales que Dios ha elegido especialmente para darle algo muy especial, la imagen y semejanza.
la imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Creó pues Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios le creó. Macho y hembra los creó. Fíjense, como un animal dividido en dos sexos. Macho y hembra, un animalito con dos sexos. ¿Por qué? Para un tema reproductivo. Sed fecundos y multiplicados y henchid la tierra y someterla. ¿Cómo? Con un mecanismo de reproducción. Macho y hembra los creó. Almas encarnadas sin sexos, pero a nivel terrenal es necesario los sexos para la reproducción, mecanismos otra vez, mecanismos creados por Dios. Y entonces Dios dice, a esta gente le voy a dar algo especial, ¿no? La imagen y semejanza, a imagen suya los creó, macho y hembra los creó, y le da la imagen y semejanza. Y a la vez les da la administración de la tierra, ¿no? Someted, mandad a los peces y las aves del cielo y a todo animal que serpea sobre la tierra. Los pone a administrar la tierra, a cuidarla, a protegerla, y el modelo de someter y cuidar y proteger es el modelo de Dios, amoroso, de cuidado. El modelo de esa mantener y cuidar es Jesús, hasta dar la vida por la creación, ¿no es cierto? Así que no es mando y hago lo que quiero con los bichos y con los animales, no, los cuido, los protejo, cuido la tierra, trato de que no se arruine, soy el sirviente, el que quiera hacer primero sea el último, decía Jesús. El que quiera mandar, que sea un sirviente, el que quiera estar a mi derecha, que sea un sirviente. Hay que servir, ser un sirviente de la creación. Cuidarla, protegerla, cuidar el jardín de Dios, protegerlo, ararlo, hacer que prospere. Continúa. Dijo Dios, ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre el haz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruta de semilla, para vosotros será de alimento. Y a todo animal terrestre, a toda ave de los cielos y a toda sierpe sobre la tierra animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento, y así fue. Vio Dios cuánto había hecho, y todo estaba muy bien, y atardeció y amaneció día 6. Fíjense que en el proyecto original de Dios, es un proyecto original de paz y amor, de perfección pacífica. Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre el haz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para vosotros será de alimento. Una alimentación obviamente vegetariana. Semillas y jugos. Comida, ¿no? Semillitas. ¿Esto a qué nos remite? La comida de semillas, panes quizás, frutos de los árboles, jugos. ¿No nos remite por casualidad a la Eucaristía, a la última cena? ¿No ven aquí un paralelismo? ¿Qué nos da Jesús en la última cena? Pan y vino. Hierba de semilla que existe sobre el haz de la tierra, árbol que lleva fruto de semilla, para vosotros será de alimento. ¿No es Jesús Dios? ¿No es Jesús el Verbo encarnado? ¿No es Jesús el que está creando en estos 7 días, el que manifestó la creación? ¿No es Jesús coherente? ¿No ven aquí una coherencia absoluta en su pensamiento de Dios? Él vuelve en la última cena al Génesis 1. Hierbas de semillas y fruto de los árboles, pan y vino, cuerpo y sangre de Dios. La paz, la pasividad, sin violencia, sin matar a nadie para alimentarse. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Es tremendo. Puede ser muy molesto escucharlo, yo sé. O sea, lo sé perfectamente. Pero bueno, es así.
Luego Dios afloja, y lo vemos a través del relato de la Biblia, cómo Dios afloja y dice, bueno, cómanse los bichos, ya está, ¿no? Me dan bolilla, no me dan bolilla, bueno, cómanse todo. Al final después les hace una lista y le dicen, bueno, todo no, estos. Y después al final con Pedro le muestra una tela donde muestra todos los animales, le dice, Pedro, sacrifica y come. No, lo que yo creé puro, no lo declares vos impuro. Está declarando a todos los animales puros y a todos los alimentos puros, ¿no? Ya lo había dicho Jesús antes. Esto significa que Dios está diciendo, bueno, me arrepiento de haberles dicho que fueran vegetarianos. No, lo que pasa es que la humanidad no entiende, hay una cuestión de dureza. Entonces Dios dice, bueno, sacrifica y come, le dice Dios a Pedro. No le dice mate y come, le dice sacrifica y come. Significa que cada muerte para comida es un sacrificio para Dios. Y Dios dice en el Antiguo Testamento, no quiero sacrificios, quiero misericordia. Jesús también lo dice, misericordia quiero, no sacrificios. Entonces aquí hay una unión. Sacrifica y come, pero yo no quiero que sacrifiques. Si vos matas, para mí es un sacrificio, ¿no? Así que cuando puedas, deja de sacrificar. Por otro lado le dice, bueno, mira, todos los gentiles son puros, andá y llevales la buena nueva a todos los gentiles, ¿no? Y ahí va y les da el bautismo a una familia romana sobre la cual baja el Espíritu Santo antes de que él le diera el bautismo. El Espíritu Santo baja antes, entonces él dice, bueno, vamos a bautizarlo, pues el Espíritu Santo ya bajó. Y entonces los bautiza. Aquí hay todo un tema que uno debe leer toda la Biblia. No puedes quedarte con lo que te gustó y lo demás descartarlo, no se puede. Entonces, continúa. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos, a toda serpiente de sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento, y así fue. Ojo, los animales también son culpables de matarse entre ellos, porque no es algo que Dios quiera. Dios no quiso esto, por eso les dio a los animales la hierba para su comida. O sea que aquí vemos que tanto a la humanidad como a los animales, el Satán les ha mal asesorado. ¿Cómo? ¿A los animales asesoró mal? Sí, es así, porque aquí lo vemos, lo está diciendo la Biblia. Por eso Dios más adelante en la Biblia dice que tanto al hombre como a los animales les va a reclamar el alma humana. ¿Y cómo puede reclamarle Dios el alma humana a los animales si no les ha advertido? ¿Cómo los va a culpar de algo que no fueron avisados? Bueno, si les va a culpar de algo es porque les avisó. Y si le avisó es porque ellos pueden ser avisados. Entonces, así como el hombre tiene un corazón duro, los animales también han tenido un corazón duro al no escuchar la advertencia de Dios sobre no se maten unos a otros. Por eso, cuando leemos a Isaías, vemos que en el futuro, en la tierra nueva, en el nuevo cielo, en la nueva tierra, después de la resurrección, los animales no se van a comer entre ellos, las personas no se van a comer a los animales, y entonces dice que el león va a pastar con el cabrito, que el niño va a meter la mano en la cueva de la serpiente, del áspid, y no le va a pasar nada, porque todos vamos a vivir en paz y armonía. ¿Y por qué vamos a vivir en paz y armonía? Porque el acusador de nuestros hermanos, el Satán, fue arrojado al fuego que nunca se apaga en el Apocalipsis y ya no está más, ya no está para mal asesorar a la creación. Continúa, vio Dios cuánto había hecho y todo estaba muy bien, y atardeció y amaneció día sexto. Concluyéronse pues los cielos y la tierra y todo a su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados, el día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos.
Y ahí termina el relato de los 7 días. Ahí concluye, termina. Fíjense que termina de la misma manera en que había iniciado. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y aquí termina. Estos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Terminó. El día en que hizo Yahvé Dios los cielos y la tierra. Y se terminó. Luego viene el relato del Edén, pero es un relato aparte, lo analizaremos de otra manera, es un tiempo distinto, ya la tierra ha avanzado un montón para cuando Dios hace el Edén. No es a continuación ni es paralelo con los 7 días. Entonces analicemos un poquito el Shabbat, el día séptimo. Y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Fíjense que acá cierra el Yom Ejad del primer día. Yom Ejad, día cabeza de grupo. Y aquí termina. Yom Shabbat. Shabbat, día de reposo. Y cierra la semana que se había abierto en el primer día. Cesa de trabajar Dios y dice, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Esos fueron los orígenes. O sea, Dios dice, me cansé y acá termino. Entonces luego Dios le daría el Shabbat al pueblo hebreo diciéndoles, ustedes también tienen que parar un día de la semana como yo paré un día de la semana luego de haber hecho la creación. Si yo, que soy Dios, paro después de 6 días de trabajo, ¿cómo ustedes no van a hacer lo mismo? Dios pone en un paralelismo para transformar a la semana en algo sagrado y el Shabbat en un primer derecho laboral, ¿no? Descansen ustedes, descansen sus siervos, sus esclavos, el extranjero, aquel que no es de su familia, y los animales, con lo cual otra vez vemos que Dios pone a los animales en igualdad de condiciones. Ustedes, sus siervos, sus esclavos, los animales también deben descansar. Maravilloso. Dios le da el primer derecho laboral, el primer límite a la opresión, a la esclavitud, a la opresión y hacerse trabajar uno al extremo o hacer trabajar al esclavo al extremo. No, paren, no se puede. Hay que descansar, por lo menos un día a la semana. Para eso está el Shabbat, para descansar por lo menos un día a la semana. Trabajen 6, descansen 1. ¿Hay que descansar el sábado? No. En este texto no hay días de la semana. Dice Yom Ejad, primer día, día cabeza de grupo, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto. Yom Shabbat, día de reposo. No hay lunes, no hay martes, no hay miércoles. Hay una relación de días trabajados y día de descanso. 6 días de trabajo, un día de descanso. No hay sábado de descanso, hay día de reposo. Entonces uno no se puede aferrar al sábado. Hay muchas facciones cristianas sabatistas. No hay que descansar el sábado porque Dios mandó descansar el sábado. No, Dios dio una relación de días trabajados y día de descanso. 6 días de trabajo, un día de descanso. Si yo arranco el martes, ¿qué día de descanso? Bueno, el lunes. Después arrancás el martes de vuelta. Si por tu trabajo no podés parar el sábado ni podés parar el domingo y tenés que parar el martes porque así tu empresa que te contrató te lo da, y bueno, está bien, está perfecto, pero descansá un día al menos un día a la semana. Luego el cristianismo va a tomar el día siguiente al Shabbat como día de reposo porque es el día en que el Señor resucitó. Jesús resucita en el día siguiente al Shabbat, al octavo día. Un octavo día que es prefiguración de Cristo. En el octavo día los chicos eran circuncidados y entraban a pertenecer al pueblo elegido, al pueblo hebreo, como parte del grupo y recibían la gracia de haber dejado atrás todos los pecados anteriores y arrancaban a estar bajo la ley, el pueblo judío, el pueblo hebreo, ser parte de la alianza, ¿no? Con la circuncisión. Al octavo día. El cristiano, toda la humanidad recibe una nueva creación en el octavo día cuando Jesús resucita en el octavo día.
¿no? Pentecostés es en el octavo día. Juan recibe el Apocalipsis en el octavo día, en el día del Señor. Los cristianos primitivos se reunían en el día del Señor, en el domingo, para recordar la resurrección del Señor. Entonces pasaron el Shabbat judío al domingo como Shabbat cristiano. No por sábado, sino por Shabbat, por reposo, día de descanso y de oración a Cristo. Entonces a Dios la misa, la reunión en el templo se realizó en el octavo día, en el domingo, en el día del Señor. ¿Por qué? Porque es esto que volvemos antes, una relación entre ese día de trabajo y un día de reposo. ¿Cuándo? El día de reposo, bueno, el día que te permita y el día que se puede para juntarnos, leer la palabra, compartir el pan, recibir la Eucaristía, esa Eucaristía que Dios nos daba ya prefiguraba en el Génesis 1 y que Jesús lo da en la última cena. El cuerpo y sangre de Cristo, el cuerpo y sangre de Dios, un sacrificio incruento, pan y vino. Maravilloso, muy maravilloso el Génesis, espectacular, me encanta el Génesis, me encanta cómo hoy a la luz de la ciencia el Génesis es perfecto. No hay lugar a dudas de que combina a la perfección y solo hemos podido verlo ahora a la luz de la ciencia actual. Esto no podría haberse comparado antes porque no existía el conocimiento científico. Ahora lo tenemos. Vemos otras nebulosas planetarias muy lejos con nuevos sistemas solares formándose y entendemos por qué el Sol aparece en el cuarto día y no en el primero. ¿Por qué la luz aparece en el primero y no se veía el Sol? Bueno, esas cosas son maravillosas. Solo pueden ser entendidas al ubicar al observador en su lugar de observación, en el Sinaí. Muy bueno. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.